Sí, una Pita que está estupefacta porque estoy viendo que 18 millones de alumnos de primaria están sufriendo algún tipo de acoso en la escuela. Y pues la verdad es que es cifra que aterra. Muchísimas gracias, Natalia, por estar este día con nosotros. Gracias por invitarnos. Al contrario, ella es Natalia López y es subdirectora de capacitación de la Red Nacional de Consejos Ciudadanos de México. Cuéntanos, llevan 3 estudios anuales sobre este tema. Claro, el programa de Juntos contra el Bullying se creó desde 2010, este año cumplimos 7. Y bueno, la grandeza que tenemos es que a través de nuestra línea, el 5533-5533, recibimos información relacionada con muchos temas, particularmente en acoso escolar, lo cual nos permite incidir y conocer qué está sucediendo. En estos 3 estudios nos hemos dado cuenta cómo el fenómeno se ha ido evolucionando, ha mutado. Principalmente en el primer estudio veíamos cómo los padres estaban preocupados, en el segundo estudio nos dábamos cuenta que los docentes ahora estaban preocupados porque también había efectos sobre ellos, y en un tercer estudio nos damos cuenta cómo este fenómeno se ha trasladado a las redes sociales. Es decir, antes podíamos ver estas expresiones de violencia mucho más tal vez en el patio escolar, estaba a la vista de los adultos, pero ahora está en internet, cosa que nos dificulta también la identificación, ¿no? Los chicos... Que por una parte más gente está involucrada en el tema del acoso, pero que tal vez los papás tengan menos oportunidad de enterarse qué es lo que está pasando con los hijos. Exacto, y ese es un problema mucho más grave. Antes era un fenómeno muy local de la comunidad, pero ahora se agrava porque los chicos tienen una baja percepción del riesgo, así como admites a muchísimas personas que no conoces como amigos tal vez en Facebook, esos mismos de repente detrás del anonimato van a darle like o van a hacer publicaciones desagradables de tu persona. Claro, y el tema de Facebook es un tema en el que los papás de verdad deberíamos de estar muy al pendiente, porque, ¿sabes? Nuestros hijos dicen, ya tengo 5,000 amigos. No, bueno, qué padre tener 5,000 amigos. No, claro. No conocen ni a 10. No, y eso es algo muy grave porque, como te comentaba, la baja percepción del riesgo de los chicos es algo que se está dando de manera increíble. Muchas veces es más el temor que te regañen por poner una foto comprometedora a tus padres y se llegan a enterar, a que alguien más la utilice con otros fines, ¿no? Pensando tal vez pornografía infantil. Sí, me quedé pensando en este tema del Snapchat, que son estos videitos que se desaparecen, se pierden unas horas después. Sí, claro, pero como decía el otro día mi hija, claro, pero existe la captura de pantalla, de forma tal que alguien te manda un video, tú le mandas un video a alguien y como tú sabes si no le hicieron capturas de pantalla. Pero yo quisiera que nos explicaras, Natalia, ¿cuáles son las formas de acoso escolar? Claro, hay muchas tipologías que se pueden tener de acoso escolar, particularmente las que usamos en el Consejo Ciudadano, tiene que ver con 5 formas de expresión de la violencia en el acoso escolar. La más evidente, que es la física, el daño a nuestro cuerpo. También tenemos la verbal, que es la utilización del lenguaje, que puede ser hablado o escrito. También tenemos el tipo de violencia sexual, que eso es una línea muy delgada en cuando se convierte tal vez en un delito sexual. Dentro de esta violencia sexual incluimos la violencia de género, es decir, aquellas expresiones de violencia encaminadas a los estereotipos de ser un hombre o ser una mujer. También tenemos la violencia cibernética, que es trasladar todo esto ya a contenidos en internet, y tenemos una violencia que para mí es de las más importantes y tal vez la más invisible, que es la exclusión social. Es aislar deliberadamente a algún compañero. La ley del hielo. Exacto, no le estoy pegando, no le estoy insultando, pero el hecho de no incluirlo en mis equipos de trabajo, de no invitarlo a sentarse conmigo a compartir el desayuno, es algo muy grave porque al final de cuentas, cuando estamos en la escuela, no es solo ir a aprender, no es solo contenidos académicos, es un desarrollo social de la persona. Entonces, limitar a la persona en ese desarrollo social va a tener efectos en su vida adulta. Claro, muchas personas nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia de lo que nosotros vivimos en las escuelas? Porque, digo, se burlaban de nosotros, nos empujaban, nos robaban el lunch, nos ponían apodos, todas las cosas que nos pasaron en las escuelas. ¿Cuál es la gran diferencia de lo que pasaba antes a lo que pasa ahora?
¿O es que ahora tenemos conciencia de que todo eso no estaba bien? Hay una mezcla en esas dos cosas. Primero que nada, como tú dices, si hay una conciencia más grande, estamos en el auge de los derechos humanos, de tal forma que ahora no nos quedamos callados, queremos hacer visible esa violencia que durante mucho tiempo fue invisible. Y la otra parte es que nuestra sociedad ha cambiado. Si recordamos, la mayoría de nuestras infancias pues era jugar en la calle con tus primos, no había un riesgo tal vez en la calle tan grande, había familias amplias, tenías más de un hermano, vivías en una comunidad. Si enfocamos cómo es el desarrollo familiar en esta época, tenemos familias de 1 o 2 hijos, tal vez uniparentales, o el padre tiene que salir a trabajar. Difícilmente ya dejamos salir a los niños a jugar a la calle porque tenemos una percepción de la violencia en la calle tremenda. La dinámica para desarrollar habilidades sociales en los chicos, que la desarrollamos conviviendo, ya se ha limitado. Entonces, las habilidades que desarrollo son más bien digitales. Pienso que un amigo es aquel que está en Facebook. Cuando no aprendo a discutir, a realmente gestionar el conflicto. El conflicto es algo que vemos súper negativo, pero el conflicto es una constante. Entonces, esto más el limitado desarrollo de nuestras habilidades sociales sí hace que este fenómeno sea distinto a como lo vivimos hace 20 o 30 años. Claro, la escuela no nada más es este lugar en el que vas a aprender las materias que probablemente te sirvan en un futuro, ¿no?, para tu carrera, sino donde vas a aprender también estas habilidades sociales. Entonces te peleas con tu amiguito y te contentas y luego se hace un grupito y vienen y hablan contigo, en fin, hay una serie de condiciones sociales para tu desarrollo, ¿no? Exacto. Y ya no ya existe no las tanto estamos eso. teniendo, exacto. La vida en comunidad se ha ido perdiendo para llevarnos a una vida más individual. Y eso al final nos hace que al momento de enfrentarnos un conflicto no sabemos cómo gestionarlo y se vuelve una bola de nieve, de pasar de un conflicto natural, se convierte en un problema y a expresiones cada vez más graves. Claro. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer primero que nada es identificarlo, ¿no? Lo que mantiene muchas veces las expresiones de violencia es la naturalización. Decir, eso es común, no hay que hacer caso, se les va a pasar. Esta famosa frase muy adultocéntrica de es cosa de niños, ¿no? Que como adultos pensamos que es cosa de jugar. Cuando la vida de los niños, pues realmente es eso, estar en la escuela, desarrollarse con sus compañeros. Y es que los niños de ahora ya no son como los niños de antes. Exacto. Digo, no sé, cuando nosotros éramos niños, ¿cuándo íbamos a saber de pornografía? Exacto. No había forma, simplemente no había un medio por el que nos pudiéramos enterar. Y hoy en día lo único que tienes que hacer es clic. Exacto, y tiene que ver con que al final, como la sociedad va cambiando, tenemos que desarrollar diferentes formas de civismo. Tenemos que enfocarnos, por ejemplo, en el civismo digital. Si sabemos que la interacción va a ser en esos medios, no podemos prohibirlo, no podemos prohibir el avance tecnológico. Como dice alguna canción, no vamos a impedir que jueguen, vamos a enseñarles cómo es el juego. Y el juego y las reglas en las redes sociales son igual que en el civismo normal. Si yo quiero saber cómo comportarme, pues tengo que empezar a practicarlo. Entonces, el Internet es una herramienta súper poderosa, es una herramienta que les ayuda a desarrollar mucho, pero a veces es una puerta abierta para muchas cosas. Hay que enseñarles qué está bien, qué corresponde a su edad, qué no y cómo protegerse. Porque eso es algo que a veces los padres tenemos mucho. Bueno, mi hijo sabe manejar la tablet perfectamente, sí, pero ¿va a poder enfrentar los conflictos que se derivan del manejo de la tecnología? Claro. Porque eso es algo que no tenemos la percepción. Claro, y bueno, pensaba que seguramente mucho se resuelve con la supervisión amorosa, ¿no?, y dedicada de los padres. Sin embargo, pues hablabas al principio de que muchas familias ahora están compuestas por un solo padre o una sola madre, que evidentemente tiene que trabajar para traer el dinero a la casa, por lo tanto los niños pasan mucho tiempo sin supervisión. Entonces, pues ya sabemos, están en casa, están en su compu, están bien, ¿no? Pareciera. Y algo que nosotros promovemos mucho en nuestras intervenciones, porque además de la atención en la línea, acudimos a las escuelas, es la corresponsabilidad. Es decir, ese alumno forma parte de una comunidad educativa y en esa comunidad intervienen los compañeros, intervienen los docentes, los directivos y los padres de familia o responsables de cuidado y crianza, porque no siempre, como mencionas, va a ser mamá o papá el quien nos va a estar cuidando. Sí, muchas veces son los abuelos, ¿no?, que se quedan a cargo
cargo de los niños. Exacto, y realmente lo que hemos nosotros detectado en más de 70,000 alumnos, maestros y padres de familia que hemos atendido es una preocupación, y lo que promovemos es crear esta comunidad que se preocupe de sus alumnos. Tal vez no está papá o mamá todo el día, pero sí está la comunidad y el maestro que detecta y acompaña. ¿Pero cómo? ¿Cómo hacen esto? ¿O cómo se puede lograr? Desarrollamos primero las redes. Cuando acudimos a una intervención les hablamos de cuál es el papel que le toca asumir a cada uno, porque es muy fácil echar la culpa al otro, ¿no? Es tu problema porque no enseñas en la escuela, o es tu problema, papá, porque no atiendes. Pero entonces primero les ayudamos a identificar cuáles son sus papeles y a desarrollar estrategias. Como dices, si mamá no está todo el día en casa, ¿cuál va a ser la estrategia? A lo mejor un fin de semana ver una película que nos ayude a reflexionar y hablar sobre el tema. Claro. Es más bien el tiempo de calidad. Claro, es que me quedé pensando en este caso, ¿no? En el que mamá no está, papá no está, se quedan a cargo de abuelita o de abuelito, que seguramente no saben usar internet, que deberían de aprender, ¿no? Y que simplemente el niño los engaña, ¿no? ¿Qué estás haciendo? La tarea, güey. A ver, ¡puc! Desaparece en la imagen. ¿Cómo se van a enterar? Claro, y es un tema más de crear conciencia. Como te decía, no se trata de perseguirlos ni estar como todo el tiempo detrás de ellos, sino ayudarles a la autorregulación. Algo que nos damos cuenta cuando acudimos con los alumnos, sobre todo de secundaria, es que no tienen una idea de la serie de conflictos que se pueden desprender de compartir una fotografía, el famoso pack, no sé si has escuchado de él. No, ¿cómo es? Es un paquete de fotografías con contenido erótico, donde no aparece tu rostro, sino únicamente tu cuerpo. Y entonces entre alumnos, como una especie de coqueteo, dicen, pásame tu pack. Y tu pack es tu paquete de fotografías. Entonces, los chicos no tienen idea de hacia dónde puede llegar esta información. Muchas veces pueden ser, si son identificados, pueden ser extorsionados, Por supuesto. pueden ser presionados a seguir enviando fotografías, pueden ser enganchados para delitos muy graves como trata de personas, y es donde nos damos cuenta que ellos no tienen la dimensión. Cuando les hablamos de qué va a pasar después o qué puede pasar después, es cuando ellos empiezan a poner límites. Pero como te decía, si nosotros simplemente les damos la llave para que exploren todo, sin explicarles cuáles son las restricciones, los peligros, para que ellos aprendan a cuidarse por sí mismos, pues simplemente estamos incurriendo en una omisión. Claro, esto también me quedé pensando, ¿no? Que es la forma también en la que hablamos con ellos. Exacto. O sea, ahora que nos estamos enterando del famoso pack, si nosotros llegamos y decimos, ten cuidado porque si tú das tu pack y estás enseñando tus fotografías de tus partes íntimas, no sé qué, entonces, o sea, el niño o la niña va a decir, ¡ah! ¿No? Exacto. Y ya no va a seguir poniendo atención. Hay que buscar la forma, Exacto. hay que usar un poquito la psicología, hay que usar casos emblemáticos también, ¿no? Cosas que se han sabido, que han sucedido en internet y decirles, mira nada más lo que sucedió con este artista o con esta persona famosa, ¿no? Exacto, y justo lo que hacemos es dar un taller sobre el desarrollo de habilidades psicosociales o habilidades para la vida. ¿Dónde, cuándo, dónde, cómo? Nos pueden llamar al 5533, acudimos a todos los lugares de la Ciudad de México, a todos los niveles escolares, y hacemos toda una logística para llevar una plática personalizada. No es un auditorio gigante donde se pierden las personas, sino es salón por salón, van compañeros, que es un abogado y un psicólogo, hombre-mujer, para tener también este contacto más cercano, y damos un taller donde se desarrollan habilidades para la vida, como el manejo de tu autoestima, la comunicación asertiva, reconocimiento y manejo de tus emociones, también el manejo de tus límites y la solución asertiva del conflicto. 5533. Muchísimas gracias, Natalia López Hernández. Ella es subdirectora de capacitación de la Red Nacional de Consejos Ciudadanos de México. Muchas gracias. Gracias por esta información. Gracias a ti.